Me alegra mucho. Hoy después de 20 días, creo. Sí, 20 días no ha predicado. Me hace mucha falta. Amo mucho esta linda profesión de ser expositor de la palabra de Dios, de enseñar, de ministrar. Pero amo más ser enseñado por Él, ¿no? Eso es el primero. Recuerde que si no tienes oído de sabio, no tendrás palabra de sabio, ¿no? Y para fluir en esa sabiduría de Dios, primero se debe tener un oído de sabio, ser muy atento cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ministra, cuando Dios nos guía, cuando Dios nos da directrices, mandamientos, consejos. Porque a la postre, con la autoridad ya de 20 años de seguir a mi Señor Jesucristo, me he dado cuenta que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es ser aconsejado por el Señor, ser ministrado, guiado por el Señor. Hoy voy a predicar sentado, porque así eran los tiempos de Jesús, ¿no? ¿Sí sabían? El maestro predicaba y los que escuchaban era de pie. Pero hoy voy a ser misericordioso con ustedes. Hoy los voy a dejar que estén sentaditos, bien acomodaditos. Bueno, gracias por esas acciones amatorias que han tenido con este servidor, tanto por el cumpleaños como por... Es que a mí las acciones amatorias me derriten mucho. Creo que a todos, ¿no? Y gracias, ¿verdad?, por tantas palabras tan lindas, mensajes tan bonitos que me han enviado. Pues bien, estoy mejor, estoy ahí cuidándome. Como tal, ahorita cuando termine el culto, pues les aconsejo no acercarse a saludarme. No, por mí los saludaría y todo, pero no, por cuidado, no los voy a saludar ni voy a estar, porque primero que ahí no puedo estar de pie casi. Entonces me perdonan, ¿no? Me entienden. Entonces yo voy a estar aquí quietico mejor cuando termine el primer culto, ¿no?, para recibir el segundo. Pero gracias por, verdad, tener esas acciones amatorias cada uno de ustedes, mensajes, palabras, actos de amor, de honra. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias porque yo le decía ayer a los líderes que tenían ahí una celebración y les decía que eso le levanta mucho los brazos a uno, ¿no? Soy un ser humano igual que ustedes y también enfrento batallas, ¿no? Quizá más fuerte a veces que ustedes, por ser el pastor, por ser la cabeza. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y el enemigo, sin darle propaganda, Jehová lo reprenda, pero no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Y él va a tratar de hacer lo que sea por herir al pastor, ¿no? Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y como le decía hace 8 días, es muy cierto, es verdad, soy consciente en mi espíritu que estoy pariendo algo, y sé que es espiritualmente fuerte. Y pues el enemigo no está tan feliz, ¿no? Él se molesta. Y estoy a punto de dar luz, y eso las mujeres saben que eso duele, ¿no? Los que hemos parido sabemos que eso duele. Entonces estoy pujando.
Pero sus actos de amor, sus acciones amatorias, hacen que el dolor sea menos y que se tenga la esperanza que no tiene cualquier mundano, cualquier persona que está sin Cristo. Nosotros con Cristo siempre tenemos la esperanza de que en medio de los viernes de crucifixión siempre hay la esperanza de que viene un domingo de resurrección. Siempre, siempre, siempre. Y eso es lo lindo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que a veces el diablo quiere decirle hasta aquí. Y Dios dice, coma, es hasta aquí. No es lo que usted diga, es lo que yo diga. Porque quien tiene la última palabra siempre va a ser Dios, nunca el diablo, nunca. Entonces sí, gracias por cada acto de amor, de honra que han tenido, y que Dios les recompense grandemente, grandemente. Creo que, bueno, con Dios siempre hay cosas lindas en medio de lo que pasemos, y es ver el amor de ustedes, en serio, es ver cómo nos aman con mi esposa, ¿no? Y eso es producto de la siembra y la cosecha, ¿no? Nunca va a haber cosecha si no hay siembra. Y desde que este servidor comenzó el ministerio de servirle al Señor, desde que comenzó, siempre en mi corazón, siempre, eso sí lo puedo asegurar con profunda veracidad, como todo lo que te digo, pero más esto, que en mi corazón siempre estuvo amar mucho las personas, porque recibí la revelación directa de Dios, porque eso fue directo, donde Dios me dijo, si me vas a amar a mí, necesariamente tienes que amar a las personas. Y yo le dije, uy, es mejor a usted, porque es que las personas, Dios no, así, como son, porque yo te amo a ti como eres, no por lo que haces. Entonces tú debes aprender a amar a las personas como son, no por lo que hacen. Y bueno, estos días reflexionaba mucho, decir, definitivamente, Señor, ese principio de la ley de la siembra y la cosecha, qué lindo cuando tú lo usas de manera muy intencional a favor de tu vida, como tu mejor aliado y como tu mejor amigo. Y bueno, ustedes han sembrado estos días muchas cosas lindas conmigo, y sé que también las van a cosechar en su tiempo, porque hay un tiempo de siembra, un tiempo de espera y un tiempo de cosecha. Entonces, que Dios les traiga una cosecha sobreabundante en amor, honra y agradecimiento a ustedes por todo lo que han sembrado en mi esposa y en mí. Dios les bendiga y denle un aplauso grande a Dios por su vida. Hay muchos mensajes que todavía no he contestado, que tengo como 200 mensajes casi. Les prometo que esta semana los contesto. Bueno, el título de la prédica es el mismo que prediqué el miércoles hace 15 días, creo, de amor y poder. ¿Cuántos lo vieron la primera parte, amor y poder? La puedes ver, porque hablé exclusivamente del amor de Dios. Y lo hablé en términos de que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el viernes de crucifixión, la cruz, es un mensaje muy visible al mundo de cuánto Dios nos ama. Desde hasta dónde puede llegar el amor de Dios por ti y por mí. Y que la crucifixión de Jesucristo es la demostración visible de cuánto Dios te ama a ti. Y que es muy importante que lo hagas muy personal, no lo hagas general. La mayoría de las personas tienen una fe general y un amor general, pero no una fe personal
y un amor personal. Es muy diferente decir Dios ama a la humanidad a decir Dios me ama a mí. Si tú analizas tu vida, te darás cuenta que hay muchas convicciones que tú tienes a nivel general, en el plano general, pero no en el plano singular, individual, tuyo, de tu propia existencia y de tu propia vida. Y la convicción de la cruz, y sobre todo de cada vez que veas una cruz, lo único que debe leer en esa cruz es cuánto Él me ama a mí. Cuánto me ama. Desafortunadamente la cruz es un sinónimo para muchos de muerte, de dolor, de tragedia. Tú miras y vas manejando y si ves una cruz, alguien murió ahí. Muerte. Pero en lo personal, desde que tuve la revelación del amor de Dios en la cruz, siempre que veo una cruz, delante de Dios se los digo, yo suspiro. Y hago, wow. Porque siempre que encuentro una cruz, es Dios gritándome, te amo, hijo. Es recordándome cuánto Él me ama. Aunque Él tiene muchas maneras a uno de recordarle cuánto le ama. Ayer le decía a los líderes que a través de las cosas que ellos hicieron todos estos días y ayer especialmente, era Dios recordándome, hijo, te amo, yo estoy contigo, te amo mucho. Y eso, como te decía, pues eso enternece mucho y apachurra mucho en el corazón, en el buen sentido de la palabra. Y esa convicción debería estar siempre en ti, que si hay una demostración visible de cuánto Dios te ama en la cruz. Por eso el por qué estás seguro que Dios te ama solo tiene que ser una, porque mandó a su Hijo a morir en esa cruz por mí. Las demás, todas las que tú puedes tener, todos los motivos, el por qué Jesús, Dios te ama, son secundarios y no son globales, no son para toda la humanidad. Si yo te preguntara por qué estás seguro que Dios te ama, quizá muchos de ustedes me dirían, bueno, porque tengo salud. Bueno, y entonces los que no tienen salud, Dios no los ama. Quizá muchos de ustedes, porque tengo hijos. Bueno, y entonces los que no tienen. No, porque tengo un papá y una mamá. Bueno, y el que no tiene papá y la mamá entonces. Bueno, porque tengo un trabajo y me ha ido bien en la vida. Bueno, y entonces los que no tienen trabajo y no les ha ido bien en la vida. ¿No los ama Dios? Date cuenta que esos porqués que humanamente nosotros damos como respuesta al porqué, estamos seguros y convencidos de que Dios nos ama, pueden ser muy favorables si los tenemos, pero desfavorable para el que no los tiene, y a ellos los pones en un término de no y a otros los ponen en un término de sí. Por eso la única razón, y esto, ¿verdad?, séllalo en las tablas de tu corazón. La única razón por la cual tú debes estar seguro que Dios te ama es porque Él escogió morir en la cruz para estar toda una eternidad contigo. Punto. Eso. Yo estoy seguro que Dios me ama porque envió a su Hijo Jesús a morir por mí. Porque de tal manera amó Dios a César que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa demostración del amor de Dios un viernes, que religiosamente lo llaman el Viernes Santo, es la demostración más linda, más tierna, más fuerte, más radical y más dolorosa que Dios plasmó en el cielo y en la tierra, visiblemente. Qué lindo que Dios escogió un día donde estaba lleno de gente
Jerusalén, donde venían de todos lugares. Y uno podría pensar, bueno, si yo hubiese sido Dios, yo no le permito que públicamente lo traten así, lo vuelvan así, que hagan ese espectáculo tan horrible, tan injusto y cruel con su Hijo Jesús. Porque en un día entre semana, donde no había Pascua ni nada de eso, sino donde no había poquita gente ya y tapadito, y quizás por allá en un lugar cerradito, no, lo llevaron al lugar más alto, más visible, porque Él quería hacer visible y público su amor por ti y por mí. Por eso es bueno que tú también camines en ese riel de hacer visible el amor que tú sientes por las personas que dices que amas. Por su papá, por su mamita, por sus hijos, por su esposa, por su esposo. Acostúmbrate a hacer público el amor que tú sientes por las personas que dices que amas. Y la mayoría de las veces que lo puedas hacer, hazlo. Hazlo. A veces hacemos público las cosas feas, horribles. No, lo que tú debes hacer público es las cosas bonitas y hermosas que Dios ha hecho, pero también que las personas han hecho por nosotros. Es muy lindo de vez en cuando, papá, que públicamente, delante de tus amigos, hagas sentir muy amado a tu hijo, a tu hija. Es muy lindo, hijos, que públicamente hagan sentir amados y amados a tus padres. Sus padres necesitan mucho eso. Yo te lo digo porque yo lo necesito mucho. A mí me encanta cuando ustedes me escriben, te amo, pastor, esto y esto. Ustedes no se imaginan. Cuando mis hijos lo hacen, cuando mi esposita lo hace, cuando mi suegra lo hace. Como fue que escuché ayer a alguien que dijo que él amaba la única suegra que tenía. Sí, pero... sí, la suegra que está aquí es la que más amo. ¿Cómo así? ¿Tiene más suegra o qué? Y con razón está como loquito. Tanta suegra. Diga amor y poder. Y nosotros debemos tener una revelación muy fresca del amor de Dios y del poder de Dios, porque van acompañados. No se puede ligar, porque el viernes es una demostración del amor de Dios, pero la resurrección es una demostración visible también del poder de Dios. Diga poder de Dios. Poder de Dios. Vuelve y diga poder de Dios. Poder de Dios. Y a través de su Hijo Jesús, Papá Dios demostró las dos. Primero, cuánto te ama. Y segundo, cuán poderoso es Él. Y esas dos columnas deben ser muy fuertes en nuestra convicción espiritual y en nuestro peregrinaje espiritual. Del amor tan grande que tiene Dios por mí, pero también de lo poderoso que es Dios conmigo y para mi vida y a través de mi vida. Las dos se necesitan constantemente estarlas refrigerando y están siendo conscientes tanto de cuánto me ama, cuán amoroso es ese Dios, pero cuán poderoso es ese Dios. Y en la resurrección eso nos demuestra a Dios que Él es
totalmente poderoso. Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice, este es un pasaje bíblico que estos pasajes que te voy a leer son pasajes que debes llegar a casa esta semana. Igual esta semana voy a estarle hablando mucho de estos textos bíblicos, porque quiero que tengan revelación. Quizá la tienen un poco más fresca el amor, pero no el poder de Dios. Y con la repetición viene la revelación. ¿Y qué es la palabra revelada? La palabra revelada es cuando se encarna en ti y ya vives bajo esa palabra. Es cuando ya nadie te la puede quitar. Se injerta en tu espíritu y se vuelve parte dinámica de tu vida. Eso es cuando la palabra se revela. Cuando ya viene algo contrario a esa palabra y tú ya reaccionas y accionas conforme a esa palabra que ha sido revelada a tu espíritu. Levante su mano derecha y diga: Señor, revélame más y más tu amor y tu poder. Una vez más: Señor, revélame más y más tu amor y tu poder, en el nombre de Jesús. Dice Filipenses 3:10, la versión Dios habla hoy. Dice: lo que quiero es conocer a Cristo. ¿Ya la pusieron? Lo que quiero es conocer a Cristo. Diga conocer. Vuelve y diga conocer. El miércoles, si vieron la prédica del pastor, hablaba él de religión, de Jesucristo es verbo, no sustantivo. Y me gustó porque nunca lo había visto así, ¿no? Y que realmente esto de cristianismo se trata, no es conocer una religión, ¿no? Es conocer a Jesús. Y a ti, esto me gusta repetirlo, enfatizarlo, porque en mis comienzos de mi vida cristiana, eso para mí trajo, no sé, como que se me abrió el deseo de conocer más de Jesús. Cuando entendí que no es conocer una religión, no es cambiarse de religión, ¿no? Porque generalmente cuando comenzamos a conocer a Cristo, el diablo utiliza muchos modus operandi para chantarlo a uno, para hacerlo retroceder, como, se cambió de religión, le lavaron el cerebro, se fue para otra religión. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, quítese ese tema de la religión, quíteselo de su mente, quíteselo, no, para nada orbe eso. ¿Cuál religión? Yo quiero es conocer a un ser vivo, a una persona viva, a Jesús. Religión, ¿para qué más? Religiones sacan y sacan y sacan y sacan. Pero cristianismo se trata de conocer más y más al pastor César. ¿A quién? A Jesús. De eso es el cristianismo. Es Jesús. Y Pablo dice: lo que quiero es conocer a Cristo. Pero por favor, mira lo que le agrega el apóstol Pablo: sentir en mí. ¿Qué dice? El poder de la resurrección. Primero, conocer a alguien que está vivo. Eso es lo lindo del cristianismo, que queremos conocer a alguien que está vivo, no a alguien que está muerto. Porque solo un vivo tiene poder, un muerto ya no tiene poder. Y la resurrección de Cristo es la que nos hace muy singulares, muy únicos en nuestra dirección a Dios y nuestra dirección hacia las personas. Que nuestro Dios murió, sí. Resucitó, sí.
¿Volvió a morir? No. ¿Volvió a morir? No. ¿Volvió a morir? No. ¿Volvió a morir? No. Me encanta eso. Y Pablo, de manera muy singular, lo habla, en términos muy directos hacia él. Lo que yo quiero conocer es a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Levánteme la mano derecha. Diga: Señor, yo quiero conocer más y más a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Una vez más, y sentir en mí el poder de su resurrección. Una vez más, y sentir en mí el poder de su resurrección. Ahora dilo como si tuvieras a Jesús ahí al frente. Porque mira esto que te voy a decir. Tú vas a sentir hoy el poder de la resurrección. Tú lo vas a sentir hoy. Porque a los que creen, estas señales les seguirán. Tú ya has creído en Jesús, y como ya has creído, se te permite sentir el poder de la resurrección. Diga: Señor, hoy yo quiero sentir en mí el poder de su resurrección. Denle un aplauso a Jesús. Hoy es un día que estaba estipulado en la agenda divina, que a partir de hoy, en el nombre de Jesús, ustedes van a poder experimentar el sentir de ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Que a partir de hoy, ustedes van a sentir cómo van a resucitar áreas, relaciones que estaban muertas. Y eso va a tocar en todas las áreas de su vida: económica, familiar, sueños muertos, cosas que tú dices: no, esto ya estaba muerto, esto ya estaba muerto. Vas a ver vida, vas a ver cómo el poder de la resurrección va a empezar a hacer florecer aquello que estaba muerto. No, yo ni usted. No más aliento yo que estoy malito. Dígale al que está a su lado: prepárase para ver el poder de la resurrección en su vida. Dígale: en su vida. Amén. Ay, diga: Señor, anhelo conocerte más y más. Y yo anhelo el poder de la resurrección en mí. Ahora. Amén. Eso, déselo. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ojo, tú y yo tenemos el acceso y la capacidad
de portar, ojo acá, el poder de Dios en nuestra vida. Ojo acá. Diga, el poder de Dios, está en mi vida. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos, pastor? Que si Dios a ti te delegó un poder, debes usar ese poder. Y quizá por eso hablé primero del amor. Porque es más saludable, más loable y más altruista cuando se utiliza ese poder teniendo por encima el amor. Porque cuando se utiliza el poder sin tener el amor, termina siendo ese poder destructivo, nocivo, egoísta, dañino, perverso, maligno. Atentamente, tantas personas que tú conoces que tienen un poder dado por el mismísimo diablo, o manipulado por el diablo, perdón, porque todo Dios es el que lo ha dado. El diablo simplemente ha distorsionado lo que Dios nos ha dado. Y como no tienen el amor de Dios, terminan haciendo unas burradas. Atentamente, Hitler, y ahí para allá hagan memoria de muchos que conocemos muy cerca o muy lejos, que basados en su poder sin el amor, creyendo hacer bien, terminan endiosados y terminan haciéndole muchísimo daño a la humanidad. Por eso es lo importante, primero el amor y después el poder. Y Dios nos delegó a nosotros ese poder. O sea, Dios no solo nos delegó a nosotros y puso en nosotros el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, pero también Él delegó, nos dio a nosotros ese poder que viene de Él para que nosotros lo usemos, pero en contra de las tinieblas, no en contra de las personas. Y muchos de nosotros, como el amor, no lo usamos. Y como el poder, tampoco lo usamos. Pastor, es que yo siento que no tengo el amor de Dios. No, usted lo tiene, lo que pasa es que no lo usa. Use ese amor que tienes. Use ese amor para honrar, para servir, para hacer cosas buenas, altruistas. Porque el amor de Dios es conjunto de actos que yo escojo hacer gozosamente en función del bienestar y de la felicidad del otro. El poder de Dios es lo mismo. Es usar ese poder en función del bienestar y de la felicidad de otros. ¿Cómo uso ese poder? Orando por los enfermos. Hay un poder en ti. Ese poder fue delegado a ti. Si en su casa ves una sombra oscura, pues prenda la luz y verá que desaparece. Y te das cuenta que era la suegra. Si alguien una vez me dijo, pastor, es que yo siempre veo una sombra oscura, no sé qué, si sé cuándo. Y yo fui y miré y prenda la luz, era que le veía ahí una cosa ahí, era la luz nomás y ya. Pero sí a veces, cuando tú veas ruidos raros, use la autoridad. Recuerdo una vez que le conté a alguien que me llamó, pastor, es que quiero que venga y saque el diablo que está aquí en la casa. Yo le dije, pues sáquelo usted, que usted fue la que le va a entrar. Use la autoridad. ¿Sabe? Mírame, Dios a todos nos delegó autoridad, poder. El problema es que muy poco lo usamos. Y tú debes acostumbrarte a usar ese poder y esa autoridad contra las acechanzas del diablo, contra los ataques del enemigo. Tú no te puedes quedar impávido. Tú debes accionar y reaccionar.
Tú debes ser una persona ceñida a esa autoridad y ese poder que Dios te ha dado. Porque la resurrección de entre los muertos es una influencia del poder de Dios a los que recibimos a Cristo como su Señor y Salvador, para que nosotros lo usemos también en beneficio de aquellos que a veces lo necesitan, que a veces nos demandan. Tú debes aprender a dejar de tenerle miedo a las tinieblas, al diablo, a todo lo que está con el mundo oculto de las tinieblas. No. Por su resurrección tenemos el acceso y la capacidad de portar el poder de Dios. Diga, yo soy un portador del poder de Dios. Donde no hay revelación de la resurrección, escúchame, pues simple y llanamente somos una religión más. Simplemente predicamos a un Jesús histórico, a un Jesús que hace parte de la historia, no de mi vida, no de mi vida. Hay personajes que hacen parte de la historia de tu vida, pero no de tu vida. Cristóbal Colón, el libertador, ¿cómo se llama? Simón Bolívar. Para uno, Simón Bolívar hace parte de su vida y lo idolatran y nada que. Ya eso no hace parte de la historia de Colombia y de eso, pero no es nuestra vida. En cambio, Jesús, aunque es parte de la historia, sí es parte de mi vida. Sí es parte de mi vida. Diga, Jesús es parte de mi vida. Ahora. Es diferente. Los otros personajes hacen parte de la historia, pero no de tu vida. Eso es lo lindo de Jesús, que es parte dinámica de nuestra vida. El poder de la resurrección, Romanos capítulo 8, versículo 11, mira lo que dice. Y yo voy a leerlo primero y después lo vamos a leer todos. Pero mírame, yo sé que tú tienes fe y fe en Dios, y lo sé porque estás aquí hoy. Y me alegra, te felicito que pongas tu fe, tu esperanza y tu confianza en Dios. Pero para esta declaración profética yo sí necesito que pongas toda tu fe. Porque si tú logras canalizar tu fe y anclar tu fe en un pasaje bíblico como estos, tu posición espiritual y tu posición en el mundo espiritual va a cambiar muchísimo, muchísimo. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en los marcianos, en los zombies, en las almas benditas, en los muertos. Vive en ustedes. Y así, ven. Ojo, porque esto es palabra de Dios, esto no es palabra de César Rojas. Esto no fue el lechero el que escribió esto. Viven ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él
dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive. ¿Quién vive? En Marte, en Júpiter, en Neptuno. ¿Dónde vive ese espíritu? ¿Cuál espíritu? ¿Cuál? Sí, el de Dios, pero ¿cuál? El que resucitó a Cristo de entre los muertos. Venga, 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 venga. ¿Dónde está ese espíritu? ¿Dónde está ese espíritu? Dígale al que está a su lado, tienen cara de espíritu. Mírame. Regálame Romanos 8, del 11 al 13 y lo vamos a leer todos. Vamos a leer solo el 11 a la cuenta de 3 todos, ¿listo? Pero, vuelvo y te digo, pon toda tu fe. Amén. Toda tu fe. Amén. O sea, haz de cuenta que el Espíritu Santo te inspiró a ti para escribir eso que Pablo escribió a la iglesia de Roma. ¿Vale? Recuerda que te he dicho que una fórmula muy linda para hacer más viva la palabra en ti es hacerla muy personal a ti. O sea, hacerla como si fuiste tú el que la escribiste o la escribieron para ti. ¿Listo? 1, 2, 3. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en mí. No. Por ahí dijeron, alguien vive en usted. En mí. 1, 2, 3, de nuevo. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en mí. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en mí. ¿Quién vive? En mí. ¿Quién vive? En mí. ¿Quién vive? En mí. ¿Quién vive? En mí. Si ese espíritu le dio vida a Jesús de entre los muertos, míreme acá, y está en ti, ¿será que no puede darle vida a esas finanzas? ¿Será que no puede darle vida a esa enfermedad? ¿Será que no puede darle vida a ese hogar? Amén. ¿Será que no puede darle vida a esos sueños? Amén. Qué lindo descubrir que Él está en mí. Qué lindo, qué sabio, qué saludable, qué grandioso. Dígale al que está al lado, es que está en mí. No, qué emoción. Es que está en mí. Dígale, es que está en mí. Y ese espíritu da vida. Y está en ti. Por eso todo el que se encuentra con Cristo está dispuesto a vivir la vida y se expone a que vivan muchas cosas que estaban muertas. Y lo que sigue dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu
hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Mira, cuando tú aceptaste a Cristo, ese mismo Espíritu que estuvo en Cristo resucitándolo vino a morar en ti. Y al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le gusta que tú lo hagas sentir importante en tu vida. Que tú lo hagas sentir real en tu vida. Una persona. Habría una pregunta que tendríamos que hacernos, es pastor. Ahí dice que si el Espíritu está en mí, yo ya no tengo que obedecer al pecado, a los deseos de pecar, a la naturaleza pecaminosa. Porque el Espíritu, al venir, y cuando yo acepté a Cristo, automáticamente el Espíritu vino a estar en mí. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos. Ese Espíritu ahora quiere venir y ser de cierta manera la persona más obedecida en tu espíritu, alma y cuerpo. Y ese mismo Espíritu, que es el poder emanado para resucitar a Cristo entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que te da el poder, mírame, para no pecar, para no obedecer la naturaleza pecaminosa. Pastor, y entonces, ¿por qué yo sigo pecando? Si ya estoy en Cristo. Te contesto como no quisiera contestarte, pero es lo mejor que te conteste. Solo 10. Te contesto como no quisiera contestarte, pero es lo mejor para contestar. Porque no se le da la gana de dejar el pecado. Buenos días. Ven, porque mira, lo acabas de leer. El Espíritu ya está en ti. Y Él tiene el poder para decir, no peques, no hagas eso. Y tú escuchas la voz que te dice, no lo hagas. No lo hagas. Deja eso. Tú tienes todo para ganar en contra del pecado. Todo es todo. Tienes al Padre. Tienes al Hijo. Ahora tienes al Espíritu Santo, que es el que te da el poder para dejar esa relación tóxica, para dejar de visitar esas redes sociales que tú sabes que daño te hacen. El poder está dentro de ti, es que no está afuera, no es un vigilante, está dentro de ti. Y no lo haces. Respuesta, porque no se te da la gana. Porque no quieres dejarlo. Porque tienes todo para dejarlo. Tienes la fuerza y el poder interna para hacerle, decir, no, esto no. Esto no te agrada a ti, Señor, esto me hace daño a mí. No. Faltas tú. En esa ecuación falta tu decisión, tu convicción. De alejarse de esas personas que te incitan a pecar. Eso yo no lo puedo hacer, Dios tampoco, el Espíritu Santo tampoco. Eso te toca hacer a ti.
Deja las groserías, las mentiras, el chisme, la mentira, la murmuración, todo eso. Ahora, si hay un área que tú sabes, dile al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ayúdame a odiar este maldito pecado. Ponme asco por esto. Él está contigo. Él está dentro de ti. Entonces, el poder de la resurrección es el poder también para abandonar esos estúpidos hábitos, esos pecados. Pero ese poder también está en ti para orar por los enfermos, para que se sanen, para libertar a los endemoniados. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos. Eso se llama unción. Y Dios quiere derramar sobre ti esa unción para que a través de ti seas un canal de bendición. Que cuando tú hables, es como si fuera el mismo Dios que te está hablando a ti. ¿No te ha pasado muchas veces que le hablas a alguien y ese alguien te dice: sentí como si fuera el mismo Dios hablando? Quizá como lo que estás experimentando hoy. Es ese poder del Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu de Dios, mientras estoy hablando esto, a muchos los está sanando ahora mismo de muchas enfermedades. A muchos los está libertando de ciclos de pecado. Está sacando ciclos de pecado generacionales. Hay muchos que no habían podido dejar un pecado. Y mírame, parte de Dios te digo: a partir de hoy ese espíritu está haciendo algo en tu interior. Y está quitando ese deseo, ese placer por ese pecado. Lo está haciendo ahí. Está secando, quemando todo ciclo de pecado generacional, de enfermedades generacionales que fueron transferidas por sus padres, abuelos, tatarabuelos. Hoy, mírame, el Espíritu de Dios está secando depresión, ansiedad. Escúchame, mírame. Tristeza. Ese luto que llevas por dentro. Está secando una cantidad de pensamientos hilanados desde el mismísimo infierno que han bajado tu autoestima, tu dignidad. Ese mismo Espíritu de Dios hoy está haciendo una cirugía en su alma. Es más, está poniendo ganas de vivir a muchos que han perdido el aliento de vida. Ese Espíritu te está levantando hoy. Tú vas a recordar esta prédica un antes y un después. Vas a ver cómo a partir de hoy algo va a empezar a crecer en tu economía. Veo ventanas abiertas, puertas abiertas que el Espíritu, la estoy viendo cómo las está abriendo el Señor, donde parecía que había muerte y que ya no había nada que hacer.
Ese es el poder de la resurrección de Cristo. De que en Él, por Él, encontramos no solo su amor, sino también el poder de la resurrección. Que el Espíritu Santo te levante de cualquier enfermedad. Que el Espíritu Santo hoy te levante de cualquier dolencia, infección. En el mundo espiritual hay una ola de infección horrible, pero hoy yo profetizo en el nombre de Jesús que ese Espíritu de Dios seca toda dolencia, toda infección que esté en tus pulmones, toda infección que esté en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Ese Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos le está volviendo vida a ese corazón, a esos pulmones, a esas piernas. Yo puedo sentir la presencia de su Espíritu, que hoy está haciendo obras, señales, maravillas, prodigios y milagros. Más Espíritu de Dios. Más. Él está dando vida a eso que estaba muerto. Y de sentir su presencia, su poder, lo vas a sentir, lo vas a vivir, lo vas a palpar. Es real en tu vida. Hoy es un día para hacerle un homenaje, no solo al gran amor de Dios, sino al gran poder de Dios. Por eso tú no te puedes expresar de Dios como Diosito. Tú no te imaginas lo que yo siento cuando a muchos de ustedes lo escucho. Es que mi Diosito. Yo no tengo un Diosito. Yo tengo un Dios grande y todopoderoso, que si pudo con la muerte, puede con todo, y no hay nada imposible para Él. Déselo. Termino con esto. Como su pastor, quiero que se alineen al concepto bíblico de Dios. Que sean conscientes que tienen un Dios grande y poderoso. Y que Dios, en su amor, en su bondad, ¿qué más diría yo? En su misericordia, su gracia, decidió compartir ese poder con nosotros y dejarlo en nosotros. ¿Qué Dios hace eso? Solo el nuestro. Tan lindo, ¿no?
A mi mente viene lo que dijo Juan, capítulo 14, versículo 12 al 14, o es al contrario, no sé. De cierto os digo, que el que cree en mí y en las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea, Dios lo que dijo fue: mira, tú, César, que crees en mí, podrás hacer obras aún mayores que yo las que hice, porque mi poder ya está en ti. Solo quiero algo, César, que aunque vas a hacer eso, nunca se te olvide que yo soy tu Señor. No te vas a creer tú el Dios, porque la embarras. Usa ese poder que Dios te ha dado. Úsalo. Tú tienes la misma autoridad que la mía. Usa ese poder y esa autoridad. Amén. Amén. Ponte en pie. Denle un aplauso a Jesús. Cierra tus ojos. Levanta sus manos. Espíritu de Dios, levante todas sus manos, por favor. Vas a recibir algo. Y levantar las manos es recibir algo de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios de siempre. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Desciende con poder. Y llena a mi hermano. Llena a mi hermana. Llena allá donde estás por redes sociales. Llénalos. Llénalos de ti, Espíritu de Dios. Llénalos. Llénalos de tu poder, Espíritu de Dios. Llénalos. Llénalos, llénalos, llénalos. Más. Recibe. Es un tiempo de recibir. Recibe. El Espíritu de Dios está aquí, ahí está sobre ti, ahí está. Déjalo. No te pierdas este momento. Porque el Espíritu de Dios te está empoderando hoy. Y te va a poseer ahora mismo. Espíritu de Dios, más. Más, Espíritu Santo, más. Más poder de Dios, más. Más poder de Dios, más. Más, fluye, más. Espíritu Santo, más. El mismo Espíritu que estuvo en Cristo resucitando de los muertos, el mismo Espíritu está ahora en ti. Recíbalo. Más poder de Dios. Sana toda dolencia. Seca todo ciclo de pecado. Seca todo ciclo de vicio. Ahora, Espíritu de Dios, seca esa enfermedad. Seca esa dolencia. Seca todo dictamen médico contrario a tu voluntad. Sécalo ahora, poder de Dios. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil. Tú viniste a traer vida donde hay muerte. Padre, yo profetizo vida. Yo profetizo vida en tus relaciones. Yo profetizo vida en tu hogar. Yo profetizo vida en tu economía. Yo te profetizo vida en ese vientre. Yo profetizo vida en tu hogar. Profetizo vida y vida en abundancia. Espíritu de Dios, hoy recibimos tu vida. Hoy recibimos tu poder, Espíritu de Dios. Más, Espíritu Santo, más, Espíritu de Dios. Más, Espíritu Santo. Más. Hay vida en tu economía, varón. Hay vida
hay vida, hay vida. Las circunstancias hablan de muerte, pero hoy el Espíritu de Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, hoy profetiza vida, vida en esa economía, vida en esa salud, vida en esa familia, vida en esos sueños que estaban muertos y enterrados. Hoy profetizo vida, Señor. Padre, gracias. Gracias por la demostración de tu amor y la demostración de tu poder hoy, Señor, así como hace 2000 años. Allí en la cruz demostraste visiblemente tu amor. Hoy, Señor, demuestras tu poder. Visible sentimos el poder de tu presencia. Más Espíritu de Dios, más. Abraza ese poder, abrázalo, recíbalo. Dile, Señor, gracias por hoy permitirme sentir el poder de tu resurrección, el poder de tu Santo Espíritu que está en mí. Aleluya, aleluya. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, Rey. A ti todo honor, toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén.